¿Sabías que algunas de las obras más intensas y sombrías de Francisco de Goya desaparecieron sin dejar rastro? A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Goya, uno de los más grandes pintores de la historia, creó 14 pinturas directamente sobre las paredes de su casa. Estas obras, conocidas como las pinturas negras, son algunas de las más intrigantes de su carrera, reflejando no solo el dolor y el sufrimiento que vivía, sino también el desespero de una época marcada por la violencia y la represión. Sin embargo, ¿qué ocurrió con estas pinturas? Muchas fueron destruidas, modificadas o simplemente olvidadas. Con el paso de los años, su destino se convirtió en un misterio, con relatos contradictorios y pocas pistas sobre cómo desaparecieron. Goya, con su visión sombría y provocadora, fue más allá de lo que la sociedad de su época estaba dispuesta a aceptar y, de alguna manera, su propio legado fue borrado. ¿Por qué estas pinturas, tan poderosas e innovadoras, fueron tratadas con tanto desdén? ¿Cómo es posible que el arte de Goya, que retrataba una realidad sin filtros, terminara siendo silenciado? En el video de hoy, vamos a explorar las razones detrás de la desaparición de estas obras y descubrir el impacto que tuvieron en el mundo del arte. Prepárate para sumergirte en un enigma histórico que aún resuena en los pasillos del arte contemporáneo. Goya, en muchos aspectos, fue un hombre adelantado a su tiempo. Su vida no fue fácil, y las dificultades que enfrentó moldearon profundamente su arte. Nacido en una época donde las convenciones sociales y políticas dictaban el rumbo de la producción artística, él no encajaba en las expectativas. Al contrario, Goya, con su alma marcada por pérdidas y traumas personales, se sumergió en las profundidades de la psique humana, reflejando una sociedad enferma, un mundo de dolor, angustia y, en cierto modo, desesperación. En sus pinturas negras, Goya no solo pintó imágenes de sufrimiento físico, sino que también retrató el tormento psicológico, la brutalidad y la crueldad de una época llena de represión y violencia. Estas obras, creadas directamente en las paredes de su casa, son un grito silencioso de un hombre aislado del mundo, pero profundamente consciente de las fallas de su sociedad. En este periodo de su vida, Goya no solo experimentaba la soledad y el aislamiento, sino que también era testigo de los horrores de la guerra y de la opresión. La brutalidad de las guerras napoleónicas, la represión política y la violencia de la época lo afectaron profundamente. En lugar de callar su dolor, lo transformó en arte, usando su talento para plasmar no solo la realidad visible, sino también la angustia invisible que lo consumía. Las figuras distorsionadas, los cuerpos retorcidos y las expresiones desesperadas en sus pinturas son un reflejo de ese sufrimiento interno, de una mente que, aunque rodeada de sombras, no dejaba de buscar una verdad oculta, dolorosa, pero real. Estas pinturas no solo fueron un reflejo del sufrimiento de Goya, sino también una crítica mordaz a la sociedad de su tiempo. En sus pinturas negras, la belleza tradicional fue reemplazada por una crudeza brutal. La suavidad y la idealización del cuerpo humano que se esperaba de los artistas de la época fueron sustituidas por figuras deformadas, deshumanizadas, que reflejaban los miedos más profundos de Goya y de la humanidad en general. Él no dudó en mostrar la parte más oscura de la vida, los aspectos que nadie quería ver, los horrores de la guerra, la desesperación del ser humano y la alienación que sentía. En su arte, no había lugar para la belleza convencional, solo para la verdad desnuda, tan cruda como dolorosa. Pero ese deseo de impactar, de hacer que las personas confrontaran sus propias sombras, fue lo que también hizo que las autoridades reaccionaran con tanto temor. ¿Qué pasa cuando un artista expone los horrores del alma humana de una manera tan brutal y honesta? ¿Qué nos revela esta arte sobre nosotros mismos? Sobre lo que somos capaces de hacer y lo que escondemos bajo capas de civilización. Goya, al igual que otros artistas que desafían el statu quo, no solo retrató su tiempo, sino que nos dejó una reflexión universal sobre el sufrimiento humano, la represión, la violencia y la búsqueda constante de libertad. A través de sus pinturas negras, nos mostró un espejo distorsionado pero necesario de la sociedad y de nosotros mismos. Es imposible ignorar lo que Goya nos propuso, una visión visceral de una época, pero también una reflexión sobre el sufrimiento humano que, aún hoy, sigue vigente. ¿Cómo reaccionamos ante el arte que nos enfrenta a nuestras propias sombras?
¿Podemos mirar esta oscuridad sin ser transformados por ella? La obra de Goya sigue viva no solo en las galerías, sino también en el alma misma de la humanidad. A lo largo de su vida, Goya estuvo marcado por una serie de tragedias personales y un entorno social y político extremadamente turbulento. La muerte de su madre a una edad temprana dejó una cicatriz que nunca logró sanar, pero fue la guerra y su creciente malestar físico lo que realmente empujó su arte hacia una oscuridad profunda. Enfermo de salud y completamente sordo, Goya se encontraba en un lugar aislado, tanto física como emocionalmente. La guerra, las atrocidades y la brutalidad de la época en que vivió, con las guerras napoleónicas y las tensiones políticas y sociales, impregnaron cada pincelada, cada trazo de sus pinturas negras. Estas obras no solo eran una salida para su dolor físico, sino un reflejo de un sufrimiento más profundo, un sufrimiento de la humanidad misma. En sus últimos años, Goya se retiró a una villa en las afueras de Madrid, donde, lejos de la sociedad y sus restricciones, se dedicó a pintar sin restricciones. Fue allí donde creó las famosas pinturas negras, una serie de murales que parecían estar llenos de angustia, desesperación y un profundo sentimiento de horror hacia la humanidad. Las figuras humanas distorsionadas, los ojos desorbitados, las escenas de violencia y desesperación, todo esto refleja un hombre que ya no encontraba consuelo ni esperanza en el mundo. Cada figura parece gritar, pero sus bocas están selladas. Cada uno de sus cuerpos, aunque lleno de vida, está atrapado en un sufrimiento palpable. Estas obras no solo fueron un reflejo de la tragedia personal de Goya, sino también de un tiempo marcado por el caos y el dolor, un tiempo que el artista no pudo ni quiso ignorar. En lugar de huir de la oscuridad, Goya decidió abrazarla, mostrando en sus tinturas la verdad más cruda y sin adornos. ¿Cómo pudo un hombre tan profundamente marcado por el sufrimiento crear obras tan poderosas, que hoy siguen estremeciendo a todos los que las observan? ¿Qué quería realmente Goya al pintar estas escenas tan perturbadoras? La respuesta no es sencilla, pero es imposible ignorar la huella que dejaron en la historia del arte. Cuando Goya murió, las pinturas negras quedaron en su casa, un testimonio sombrío de sus últimos años de vida. Con el tiempo, la casa fue adquirida por otros, y las paredes, que alguna vez estuvieron cubiertas de estas obras intensas, fueron modificadas. Algunas de las pinturas fueron eliminadas, otras cubiertas, y varias se perdieron para siempre. El destino de estas obras se convirtió en un misterio. ¿Por qué fueron destruidas o borradas? ¿Por qué no se conservaron? Algunas teorías sugieren que el contenido oscuro y perturbador de las pinturas era tan ajeno a los valores de la época que se percibieron como una amenaza. Otras creen que el deterioro de las paredes de la casa, sumado al abandono y al paso del tiempo, fue lo que realmente llevó a su desaparición. Sea como fueren, lo que quedó fue el eco de su impacto. Las pinturas negras se convirtieron en leyenda. Hoy, solo quedan unas pocas reproducciones de esas obras, y el conocimiento que tenemos de ellas proviene principalmente de relatos de quienes las vieron en su época. A pesar de su desaparición física, el legado de Goya sigue vivo en el arte contemporáneo. Su audacia, su valentía para mostrar los horrores de la humanidad, la crudeza de sus imágenes, sentó las bases para una nueva forma de ver el arte. Pintores posteriores, como Picasso, se vieron profundamente influenciados por su capacidad de capturar la esencia de la angustia humana. Aunque las pinturas negras ya no estén con nosotros, lo que Goya dejó tras de sí sigue vigente. Su mirada penetrante hacia la oscuridad de la existencia humana. La historia de Goya no es solo la de un pintor, sino la de un hombre que, al final de su vida, tuvo el coraje de enfrentarse a sus propios demonios y compartirlos con el mundo. Hoy, su legado es un testamento a la resistencia del arte, a la capacidad de la pintura de perdurar más allá del tiempo, la censura y la destrucción. Si te ha impactado la historia de Goya y su arte, quiero saber qué piensas. ¿Qué legado crees que deja Goya para el arte contemporáneo? ¿Crees que las pinturas negras deberían haber sido preservadas? Déjame tu opinión en los comentarios.